Conociendo a Juan Pablo II. Oggi celebriamo la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. En el 2014, el Papa Francisco ha proclamado a Karol Wojtyła, o mejor conocido como Juan Pablo II, un santo, siendo esta una de las más rápidas elevaciones en la historia de la Iglesia. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que Juan Pablo II sea santo? Pues será que fue un hombre que siempre tuvo esperanza, aun cuando tuvo una vida muy difícil. Karol Wojtyła nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Su familia murió cuando era muy joven, perdió a su madre antes de los 10 años y su hermano murió cuando él tenía 12. Luego perdió a su padre cuando él cumplió 21. En 1939, su país fue ocupado por los nazis y cerraron la universidad a la cual asistía, por lo que tuvo que trabajar en una cantera y luego una fábrica química para ganarse la vida y evitar así la deportación a Alemania. Luego de la muerte de su padre, el joven Karol encontró su verdadera vocación y se unió a un seminario clandestino durante la ocupación nazi, escondiéndose en el arzobispado de Cracovia y ordenándose en secreto en 1946, para luego terminar de formarse en el Vaticano. ¿Será por su gran cultura y humanidad? A Juan Pablo II le apasionaba la vida y amaba los deportes y la belleza del campo. Aún siendo cardenal, le gustaba el esquí y el kayak. Amaba la poesía y actuar, pues soñó con tener una vida en el teatro. Juan Pablo II fue soldado y obrero. Fue brillante en el mundo académico. Dominó 13 idiomas, incluyendo el español. Aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. Fue un profesor carismático, era un hombre muy amistoso y tenía un don para el trato directo con la gente. A él no le avergonzaba abrazar a las personas, ni mucho menos reír en público. Quizás fue santo porque viajó tanto para encontrarse con muchas personas. El Papa Juan Pablo II fue muy activo. Hizo 250 visitas pastorales alrededor del mundo en 129 países. Escribió 14 encíclicas. El Papa inició la tradición de las Jornadas Mundiales de la Juventud, participando en 9 de ellas, y reuniendo a millones de jóvenes católicos que estaban tan identificados con su figura que fueron conocidos como la generación Juan Pablo II. Cardinale Wojtyła. Se reunió con todo tipo de personas. Fue el primer papa no italiano en 455 años. Fue además el primer papa moderno en visitar una sinagoga. Además, restableció relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel. Juan Pablo II llamó a los judíos nuestros hermanos mayores y se reunió con líderes de otras religiones en un ambiente fraternal. El Papa Juan Pablo II visitó nuestra patria el 5 de marzo de 1983 y él mismo dejó este mensaje. La ilusión había esperado el momento de besar tierra panameña. Para conmemorar su visita se ha elevado un monumento en Albrook, justo en el sitio donde tuvo lugar la misa oficial en 1983, y justo enfrente de este monumento se encuentra una capilla en su honor. Tal vez fue santo porque fue un defensor de los derechos humanos. Durante sus días en Polonia fue testigo presencial de las consecuencias de los gobiernos opresivos que tomaban la vida de los más débiles. Estas experiencias inflamaron en él la ardiente convicción de luchar en contra de los movimientos totalitaristas. Es por eso que pudo tener un rol determinante en la caída de la Unión Soviética. Ciertamente todas estas cosas son importantes, pero nos estamos olvidando de un elemento esencial. Juan Pablo II ha sido proclamado santo, sobre todo porque ha puesto a Cristo en el centro de su vida y aceptó la gran misión que Cristo le ha ofrecido cada día con amor y esperanza. Juan Pablo II soportó mucho sufrimiento,
La fe de su padre y su vida de oración fueron para él como su primer seminario. Al ver los sacrificios de sus amigos y compatriotas enfrentando la persecución hasta el punto de entregar sus vidas, él aprendió a confiar que la esperanza es más fuerte que el miedo y el amor más fuerte que la muerte. Él vivió esta lección en 1981, cuando sufrió un atentado contra su vida, y con esperanza superó el miedo y la agonía de esos días, y con amor buscó al hombre que le había disparado para perdonarlo personalmente. Juan Pablo fue el Papa que pidió perdón por los errores de la Iglesia, en concreto por las cruzadas, la Inquisición y por la persecución de los judíos. Como defensor de los derechos humanos, Juan Pablo II luchó en favor del no nacido, del enfermo, del anciano, del pobre y del oprimido. Por encima de todo luchó por el derecho a creer, pues sabía que un mundo sin Dios es un mundo sin alegría, sin belleza y sin verdadera humanidad. Juan Pablo II nos invitó a abrir las puertas de par en par a Cristo. Nos dijo que no tengamos miedo de recibirlo en nuestras vidas, nuestras familias, en nuestras sociedades, porque Cristo nos conoce mejor que nadie y conoce los deseos de nuestros corazones y es el único capaz de saciarlos. Juan Pablo sabía que Cristo lo llamó a servir y por ello puso a su servicio todos sus dones, sus talentos, toda su energía y salud hasta el final para mostrarnos a Cristo. Y es por esto que lo reconocemos como San Juan Pablo II, pues Cristo era el centro de su vida, su alegría, sus fuerzas y su gran amor. Es por estas razones que hemos escogido la devoción a San Juan Pablo II como modelo de la misión evangelizadora que debe desarrollar este grupo pastoral. La juventud no está muerta cuando está cercana al Maestro.